Universidad de Barcelona, discurso inaugural del año académico 1958-1959. Valor escriturario de los hallazgos en el Mar Muerto. Discurso leído por el doctor don José María Millás Vallicrosa, catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras. Barcelona, 1958. Magnífico señor, excelentísimos señores, queridos compañeros y estudiantes, señoras y señores, otra vez en la sucesión solemne y fecunda de los años, en el paso majestuosamente procesional de las estaciones, nos vemos reunidos en este paraninfo en la ceremonia de apertura oficial de las nuevas tareas escolares. En este tiempo germinal, cuando la dorada gleba de los campos reclama la nueva y generosa simiente, también en nuestra alma mater universitaria reclama de nosotros, maestros y discípulos, una nueva simiente, un nuevo hálito de devoto y rendido estudio, una nueva ofrenda de nuestra alma, de todo nuestro ser, en esta porfía hacia las altas cumbres que celan los horizontes infinitos por los que ansía nuestra mente. Porfía difícil, ascesis no sólo de la mente discursiva, sino de toda consigna afectiva y sentimental en la unidad augusta y eterna de nuestro espíritu. En esta hora solemne y auroral, ¿qué os diría yo? ¿De qué os hablaría si no fuera a corroborar los acentos de mi voz en la solana de mis amores, en el solar bíblico, base de la teología, invitación y acicate, como ha sido esta para tantas ciencias y artes, y en cambio muro y broquel contra todas las pseudociencias astrológicas, mágicas o mánticas que por siglos y por milenios han infestado el ámbito de las academias, liceos y universidades? Precisamente en nuestros días han pasado auras de primavera sobre el viejo solar bíblico, que no sólo han remozado las antiguas sendas de los patriarcas y profetas, sino que nos proporcionan una nueva y más clara percepción de la inspirada voz de los evangelistas, una más sutil sintonización con los mismos. Bien podríamos decir que en lo que se refiere al campo de la Biblia se advierte una especial providencia, igual o mayor que la que puede advertirse en el regimiento general de la humanidad y del cosmos. En este segundo tercio del siglo XX, ¿qué queda del racionalismo paganizante de los enciclopedistas, de la risa sardónica y procaz de Voltaire, cuando se mofaba de la pretendida existencia de ciertas costumbres y usos testificada por la Biblia, pero que han sido luego reivindicados por meritísimos geógrafos, folcloristas y arqueólogos que han sabido consultar solventemente los misterios de las estepas y desiertos del Próximo Oriente? ¿Quién acuerda hoy
de la en otrora celebrada escuela de Turbinga, de la hipercrítica de un Baur, de un Strauss, de la deriva, a su vez, la crítica de Renan, envuelta en seductora gracia estilística, pero que operaba sobre el espíritu como un brebaje letárgico, han sido la piqueta del arqueólogo, el cotejo de textos filólogos, los que con su descubrimiento han abierto nuevos capítulos a la historia antigua de este próximo oriente. Capítulos como la egiptología, la asiriología, la historia de los hititas, los que en gran parte vienen a ser como un amplio comentario a diversas partes de la Biblia, y aún en nuestros días van sucediéndose estos nuevos hallazgos y apertura de nuevos capítulos. Los hallazgos entre las dos guerras mundiales de la civilización de Ugarit en la costa fenicia junto a Alejandreta, en el cabo de Ras Chamarra, hallazgos que vienen a ser como un prólogo a los inicios de la historia de los patriarcas. Lo mismo diríamos de los recentísimos hallazgos de toda la gran cultura de Mari, cultura que floreció en un recodo del curso medio del Éufrates a principios del segundo milenio antes de Jesucristo, precisamente como nudo de enlace en la gran ruta intercontinental que unía a Oriente y Occidente. Continuados hallazgos en el litoral fenicio y aún en las estepas que van desde el Sinaí a Siria han permitido situar el empleo de una escritura alfabética ya en el siglo XV antes de Jesucristo, y por tanto ha venido abajo la dificultad alegada contra la autenticidad de los libros mosaicos. Hace unos 9 o 10 lustros estaba de moda entre algunos exégetas presentar el Evangelio de San Juan como un producto tardío, siglos segundo y tercero, de un sincretismo entre cultura griega y gnosis oriental. Pero entonces quiso Dios que se encontraran en el Alto Egipto un pequeño papiro, el llamado papiro Rayland 26, en el cual se contiene un pasaje del Evangelio de San Juan, y los paleógrafos testificaron unánimemente que aquel texto fue escrito a finales del siglo I o a principios del siglo II, de modo que ya entonces el Evangelio del discípulo amado era leído en aquellos remotos confines, y hoy día casi toda la crítica considera estudios de Dodd y dicho Evangelio como el más realista, el más embebido de ambiente moral judaico entre todos los evangelios. Pero quizá ningún descubrimiento ha podido superar ni igualar a la importancia que ofrecen los recientes hallazgos en la orilla del Mar Muerto, y estamos solamente en los comienzos de las exploraciones de un nuevo día en la exégesis escriturística. Me permitiré exponer de un modo sucinto cómo tuvieron lugar dichos descubrimientos. Era en la primavera del año 1947 y un joven pastor árabe, Muhammad Az-Zib,
apacentaba su rebaño de cabras por las últimas estribaciones de los montes de Judá, junto a la orilla occidental del Mar Muerto, entre la fuente sulfurosa de Ain Fasya y el torrente casi siempre seco de Wadi Qumran. El terreno es de una extrema desolación, árido y rocoso, con diversas cuevas formadas por la erosión del agua en el suelo calizo. Solamente en primavera se cubre de una leve capa de grama que esquilman pronto los rebaños de cabras y camellos. Habiéndosele extraviado una res, el joven pastor lanzó una piedra por una de aquellas oquedades de la colina, y al caer la piedra en el interior de la cueva, hizo un ruido como si se hubiera roto algo. Lleno de curiosidad, Muhammad y un hermano suyo exploraron aquella cueva y encontraron su suelo lleno de fragmentos de jarras, pero en el fondo de la misma había unas 8 jarras con sus respectivas tapas. Las jarras estaban vacías, excepto una de ellas, de la cual extrajeron 3 rollos de cuero, uno grande y los otros 2 de tamaño más pequeño. Aquellos pastores que habían soñado tesoros y riquezas en el interior de la cueva se encontraron con unos rollos que no sabían qué podrían hacer de los mismos. Los llevaron a un árabe cristiano que hacía anticuario en Belén, y este anticuario, creyendo reconocer en la letra de los rollos la escritura siríaca, llevó dichos rollos al arzobispo siríaco de San Marcos en Jerusalén, el cual comprobó que aquellos caracteres gráficos de los rollos no eran siríacos, sino hebraicos. Entre tanto, otros beduinos escudriñaron aquella cueva y entre sus detritos encontraron otros rollos y diversos fragmentos. El malogrado profesor de arqueología en la Universidad Hebraica, el Sukenik, al cual se le ofrecieron algunos de aquellos rollos y fragmentos, pronto echó de ver la antigüedad de los mismos, el carácter arcaico de su grafía, de modo que compró para la Universidad Hebraica de Jerusalén 3 rollos, los cuales, después de estudiados, resultaron ser un fragmento de Isaías, una colección de himnos de acción de gracias y un libro escatológico sobre la estrategia de la guerra entre los hijos de la luz y los hijos de la tiniebla. El metropolitano siríaco del convento de San Marcos, Mar Atanasios Samuel, no dejaba por su parte de consultar a los técnicos acerca de la importancia y valor del lote de sus manuscritos de la cueva de Qumran. Los 2 profesores de la American School of Oriental Research en Jerusalén, Mr. G. C. Trevor y Mr. W. H. Brunkley, certificaron al metropolitano sobre la gran antigüedad de sus rollos y el alto interés bíblico de los mismos, y obtuvieron de Mar Atanasios el permiso de fotografiar el contenido de los rollos. Enviadas aquellas fotografías al profesor de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, profesor W. F. Albright,
meritísimo arqueólogo y paleontógrafo bíblico, certificó la gran antigüedad de aquellos textos del siglo segundo y primero antes de Cristo. Entre tanto, en aquel otoño de 1947, la guerra judíaco-árabe empezaba. Era difícil comunicarse entre las dos zonas de Palestina, de modo que el metropolitano Mar Atanasios optó por llevar sus manuscritos a Norteamérica, donde se podrían estudiar con sosiego y se le podrían pagar un alto precio. La citada American School of Oriental Research, poseyendo ya buenas fotografías de los manuscritos pertenecientes al arzobispo, publicó en el año 1950 tres de dichos textos. Son el texto completo de Isaías, un comentario al profeta Habacuc y la regla de la comunidad de Qumrán, texto al cual se llamó primeramente Manual de Disciplina. El otro texto se creyó primeramente que era un apócrifo sobre Lamec, pero más tarde se vio que era a modo de comentario homilético o midrash del Génesis. Es curioso notar la suerte que ha tenido este lote de manuscritos tan celosamente custodiado por el metropolitano siríaco en Norteamérica. Una vez ya publicados por la American School, tres de sus textos, no hubo una gran avidez de compra a los altos precios que calculaba Mar Atanasios, de modo que tuvo que anunciar en la prensa la venta de su lote. Se encontraba entonces en América el general y arqueólogo Igael Yadin, hijo del citado profesor Sukenik, y entabló relaciones con el metropolitano para la compra de los manuscritos. Pero Mar Atanasios, árabe como era, se negó a todo trato con el judío. Este buscó entonces un intermediario, quien en poco tiempo le hizo poseedor de los rollos, los cuales pertenecen ahora a la Universidad Hebraica, y Mar Atanasios no puede ahora volver a su monasterio de San Marcos en la Jerusalén árabe, porque el gobierno jordano le niega el visado de entrada mientras no traiga los rollos que inconscientemente vendió a los judíos. De modo que la primera cosecha de manuscritos que proporcionó la cueva de Qumrán fueron dos textos bíblicos, un Isaías completo y otro fragmentario, un comentario de Habacuc y un a modo de midrash o comentario homilético a los primeros 15 capítulos del Génesis, libro que en un principio se había tomado como un apócrifo sobre Lamec, una colección de unos 25 himnos de acción de gracias a modo de los salmos latréuticos, la llamada regla de la comunidad de Qumrán y por fin la regla o estatuto de guerra escatológica entre los hijos de la luz y los de la tiniebla. Aún debería proporcionar dicha cueva de Qumrán otros textos, si bien solo representados por minúsculos fragmentos. Pero quien tenía que decirlo, a medida que iban apareciendo editados ya por los americanos, ya por los israelíes, los textos de esta primera cueva de Qumrán, se levantó
una verdadera tempestad de polémicas entre los diferentes eruditos y especialistas. Intervinieron tanto arqueólogos como paleógrafos, escriturarios y talmudistas, filólogos y aún al final los químicos de la Universidad de Chicago que cuidan de las pruebas radiactivas y al final los químicos de la Universidad de Chicago que cuidan de las pruebas radiactivas del carbono 14, aquella superficie tan tersa y límpida de las aguas del Mar Muerto, se habían conmovido ahora como si la hubiesen herido, no con el lanzamiento de una piedra, sino con una verdadera y desatentada pedrea. Muchos de aquellos especialistas se atenían para la valoración de dichos hallazgos a un criterio que era negado o minimizado por otros especialistas. Quizá entre todos los que terciaron en estas polémicas, el que marcó un clímax más agudo y tajante fue el profesor Salomón Zeitlin, distinguido talmudista del Dropsy College de Filadelfia. Para Zeitlin, tales rollos y textos eran simplemente espúreos. Era como una impostura tardía de los siglos 7 y 9, ya en época árabe. Para Zeitlin, tales rollos y textos eran simplemente espúreos, eran como una impostura tardía de los siglos octavo y noveno, ya que en la época árabe negaban terminantemente la posibilidad de admitir un criterio de base paleográfica o arqueológica. Rechazaba el criterio paleográfico porque no está aún acotado el vasto ámbito de 3 o 4 milenios de escritura hebraica, y no admitía el criterio arqueológico porque cabía un asincronismo entre jarras y tinajas y cerámica respecto de los textos allí guardados. Otras falsedades o imposturas se habían cometido últimamente en materia de manuscritos hebraicos en el Próximo Oriente, mas lo que inducía al profesor Zeitlin a situar en plena Edad Media los rollos descubiertos en la gruta del Qumrán eran ciertas particularidades de léxico y de fondo de tales textos, su similitud con cierta literatura que cundió entre los judíos en los primeros siglos de la Edad Media. Pero lo grave de la polémica del profesor Zeitlin contra la posición de los arqueólogos y paleógrafos que situaban dichos rollos en el siglo segundo y primero antes de Jesucristo es el tono de dureza, la irascibilidad, de virulencia extremada, casi de insulto, que empleaba el profesor de Dropsy College contra sus contradictores. Durante 5 o 6 años ha prodigado sus artículos en la revista de su centro, The Jesuit Quarterly Review, para quedar al final casi solo en la contienda y sostener la tesis risible de que seguramente tales textos del Qumrán fueron depositados allí por un rabino de los siglos séptimo u octavo, quien los falseó de tal modo para dar materia de trabajo a los sabios futuros. Sin participar en la tesis de Zeitlin,
también eran partidarios de una cierta modernidad de tales textos. El profesor P. R. Weiss y el profesor S. R. Driver de la Universidad de Oxford, si bien luego este ha cambiado de postura. También han sido muy apasionadas las polémicas sostenidas por el profesor agregado de la Universidad de Cambridge, Dr. J. L. Teacher, quien sostiene que los rollos de la cueva de Qumran son de filiación ebionita, o sea, de una secta judaico-cristiana del siglo III de nuestra era, y pretende ver en aquellos textos alusiones directas a personajes del Nuevo Testamento. No ha tenido fortuna alguna el doctor Teacher, enzarzado aún en agrias polémicas con paleógrafos y especialistas. Últimamente, en ocasión del Congreso Mundial Judaico, el doctor Cecil Roth, distinguido historiador de los judíos, también sostuvo, acompañado del profesor Driver de Oxford, la opinión de que los textos de Qumran, así como los de otras cuevas de las que hablaremos, provenían de la secta judaica de los celotas, secta de carácter político y casi militar, responsable en gran parte de las guerras judaicas con Roma. Y no hemos de hacernos eco de otras varias hipótesis que han sonado más o menos durante estos últimos años. Ahora que las voces de tales controversias ya se han apagado para dar paso únicamente a la serena voz de los hechos, se ha podido ver cuánto apriorismo, cuánta pasión de escuela o de partido se ponía en la interpretación de los nuevos hallazgos. Pocos supieron practicar la difícil divina virtud de callar para ayudar más a trabajar y esclarecer los hechos, virtud que recomendaba la palabra y con el ejemplo del padre R. de Vaux, director de la École Biblique de San Esteban y del Institut Français d'Archéologie Oriental en Jerusalén, hoy día en que los arqueólogos han podido personarse en la primera cueva y en otras de Qumran, ahora que se han podido estudiar todos los restos cerámicos y arqueológicos que se han encontrado, monedas que sincronizan indubitablemente la época de habitación y de empleo de tales grutas. No hay duda que la objetividad de la prueba arqueológica ha corroborado del todo la objetividad de la prueba paleográfica del primer acerto del profesor Albrecht de Baltimore, o sea, la datación de los siglos segundo y primero antes de la era cristiana. También los nuevos hallazgos han confirmado el punto de vista expuesto primeramente por el profesor Dupont Sommer de París, quien relacionaba tales textos de Qumran con la actividad desplegada en los mismos lugares ribereños del Mar Muerto por la secta de los esenios, ascetas y cenobitas, de que nos hablan Filón, Flavio Josefo y Plinio, aunque hay que deplorar que el profesor Dupont Sommer en sus arpesos preliminares, que quizás no pequen de preliminares, se dejó llevar de su entusiasmo
ensamblando textos y hechos que luego nuevos hallazgos han probado que no cabía siquiera tratar de ensamblar, puesto que lo objetivo era cabalmente lo contrario de lo que ideaba dicho autor. También se ha podido comprobar que dentro del movimiento llamado escenio había diferentes facetas. En cambio, los sucesivos descubrimientos han venido a desmentir al malogrado profesor de arqueología de la Universidad de Jerusalén, el doctor Sukenik, quien había visto en tal cueva de Qumrán como una Huezinzá. El doctor Sukenik, quien había visto en tal cueva de Qumrán como una Guenizá, o sea, un depósito o trastera litúrgica de una sinagoga, en la cual se guardaban los rollos y libros de rezo, ya inservibles para el uso. En rigor, tal cueva no era una Guenizá o trastera de una sinagoga, pero sí que servía de escondrijo de los rollos y volúmenes rituales religiosos de una comunidad de Qumrán, guardados allí en momentos de peligro de la vida de dicha comunidad. Pero mientras los ecos de aquellas polémicas tan violentas empezaban a reestallar en el aire, y mientras por algunos polemitas se teorizaba de un modo más o menos subjetivistas, he aquí que en la paz de la Jerusalén Vieja, en el mes de enero de 1949, el padre de Bock, director de la Escuela Bíblica de Jerusalén, y Mr. G. L. Harding, director del Servicio de Antigüedades de Amman y del Museo Rockefeller, trazaban el plan de una inspección ocular de la cueva de Qumrán. Antes de polemizar, convenía asegurar y enriquecer los hechos, de modo que aquellos dos meritísimos arqueólogos, acompañados de unos 3 obreros especializados, emprendieron la expedición arqueológica de estudio de la primera cueva de Qumrán para andar por entre aquellos riscos y grietas de la cornisa montañosa de los montes de Judá. Era preciso no solo ciencia, sino agilidad y el entusiasmo de que dieron muestras muchos arqueólogos. Luego el padre de Bock se entrenó tan a maravilla que, como ha confesado últimamente, ha explorado en el desierto de Judá más de un centenar de cuevas, y en una treintena de ellas ha encontrado material histórico humano aprovechable. Sin embargo, la primera expedición arqueológica organizada entre enero y febrero del año 1949 no fue muy pingüe en sus resultados. La cueva había sido pillada, entre tanto, por unos beduinos ansiosos de lucrarse de los tesoros de sus cuevas, pero sin embargo se registró en el interior de la cueva cerámica helenística con multitud de fragmentos de unas 50 jarras, correspondientes sin duda alguna a la época helenística, así como también aparecieron 2 pequeñas lucernas del mismo tiempo helenístico. Asimismo,
Se encontraron fragmentos cerámicos de 2 lámparas y una marmita de época romana, varios fragmentos de telas que habrían servido para envolver los rollos. Pero lo más interesante fue que, cribando el suelo de la caverna, se encontraron centenares, unos 600, de fragmentos de manuscritos, casi todos escritos en letras hebraicas cuadradas y sobre cuero duro o sobre papiro. Algunos fragmentos, por ejemplo, los capítulos 19 a 22 del Levítico, estaban escritos en la escritura arcaica fenicia o samaritana. En otros textos aparecía el nombre inefable de Yahvé, escrito en caracteres arcaicos, y el resto del texto en caracteres corrientes o cuadrados, de modo que, aunque solo fueran pequeños fragmentos, subía ahora mucho el caudal bíblico proporcionado por la primera cueva del Qumrán. De aquí un índice dejado aparte. He aquí un índice dejado aparte, las 7 obras del primer hallazgo de los beduinos, de la que ya hicimos mención. Manuscritos publicados por los reverendos padres de Barthélemy y Jake Milik, y el volumen primero de Discoveries in the Judean Desert, Cave 1, Oxford, 1955. La cifra árabe que sigue al título del libro indica el número de fragmentos hallados. Y el número de letras romanas indica el orden de publicación. A. Textos bíblicos: Génesis 5:1, Éxodo 11:2 y 13, Levítico 7:3, Números 2:3, Deuteronomio, Jueces, Samuel, Isaías, Ezequiel, Sofonías, Salmos, representados Salmos, Daniel. Textos extrabíblicos. Comentarios: comentario a Miqueas, comentario a Sofonías, comentario a los Salmos. Apócrifos: libro de los Jubileos, libro de Noé, comentarios del Génesis, testamento de Leví, sentencias de Moisés, 2 apócrifos en arameo, una profecía apócrifa, un apócrifo, libro de los misterios, textos jurídicos y litúrgicos, regla de la congregación, colección de bendiciones, liturgia de las 3 lenguas de fuego, textos litúrgicos, descripción de la Nueva Jerusalén, la regla de la guerra de los hijos de la luz con los hijos de la tiniebla, colección de oraciones litúrgicas, himnos, colección de cánticos de acción de gracias, colección de himnos, composiciones que son una especie de himnos, grupos sin caracterizar, 21 grupos en hebreo, 5 grupos en arameo, fragmentos no clasificados en arameo, fragmentos no clasificados en hebreo, fragmentos papiráceos. Pero lo más interesante, después del informe de estos eminentes arqueólogos, padre de Bog y Mr. Harding, informe leído por el profesor G. Rickmans de la Universidad de Lovaina en la Academy des Inscriptions et Belles Lettres,
en la sesión 8 de abril del mismo año 1949 es que ya no cabía duda alguna de la autenticidad de tales hallazgos fechados entre los siglos segundo y primero antes de Jesucristo. Mas los arqueólogos comprobaron que esa gruta de Qumrán había sido saqueada en tiempos antiguos, seguramente durante la época romana. Ya Orígenes nos dice que en tiempos del emperador Caracalla 217 de Jesucristo, después de Jesucristo, habían sido hallados manuscritos bíblicos hebreos y griegos en el interior de unas jarras en las cercanías de Jericó, hallazgo del que Orígenes se benefició para el cortejo del texto de Salterio en las columnas de su hexapla. Los fragmentos cerámicos romanos del siglo III podrían corresponder a tales sucesos. También en época árabe, hacia el año 800, según el testimonio del patriarca nestoriano Timoteo y del historiador judío caraíta Yagob al-Kirkisaní, se encontraron manuscritos hebraicos en una cueva cerca de Jericó. Todos estos hechos pueden hacernos comprender cómo de los fondos bibliográficos guardados en dicha gruta solo nos han quedado una pequeña parte de manuscritos enteros y un tan gran número de pequeños fragmentos. Pero el interés de esta expedición no se concretó solo al registro de la cueva de Qumrán. Allí, cerca de 1 kilómetro de distancia al sur de la cueva, había unas ruinas sobre un altozano al borde del mismo izquierdo del Wadi Qumrán, ruinas desde cuyo emplazamiento se dominaba toda la clara diafanidad del Mar Muerto. ¿Qué serían aquellas enormes ruinas? Algún viajero y orientalista como el célebre I. de Sully las había interpretado como las ruinas de la bíblica Gomorra. El gran geógrafo de la Escuela Bíblica de Jerusalén, el padre F. M. Abel, pensaba que las ruinas y el cementerio adyacente habrían pertenecido a una secta musulmana. El gran orientalista G. Dalman ya había reconocido allí cierta influencia romana. Nuestros exploradores P. de Bock y Mr. Harding también se fijaron en aquellas ruinas tan importantes, conocidas por los beduinos árabes con el nombre de Girbet Qumrán, ruinas de Qumrán, y decidieron dedicarles una atención especial en otro viaje que llevaron a cabo en el otoño de 1951. Ya el profesor P. Cagle había sospechado que seguramente había de haber otra estrecha relación entre los antiguos moradores de aquellas ruinas y los manuscritos escondidos en la citada gruta de Qumrán. La campaña de excavaciones emprendida entonces no podía sino comprobar dicho punto de vista e identificar el gran cenobio o monasterio de la primitiva comunidad de Qumrán. Se han podido diseñar los planos de la gran construcción, se han podido identificar sobre el terreno los acueductos que surtían de agua al convento, las cisternas, las grandes salas del refectorio,
de reuniones, de la cocina, del taller de alfarería, con millares de escudillas, pero sobre todo se ha encontrado nada menos que la sala que servía de scriptorium a aquellos cenobitas, las rústicas mesas de arcilla y obra, restos de los tinteros y de las sustancias con las que se elaboraba la tinta. Ha aflorado toda una vida de unos 2 milenios de antigüedad, una vida cenobítica, monacal, dedicada a la contemplación, al rezo, al trabajo manual y sobre todo a la copia de rollos bíblicos, religiosos, escatológicos, casi todos polarizados en torno a la gran expectación mesiánica. Aquellas ruinas del inmenso cenobio de Girvet Qumran explican con luz meridiana la presencia de aquellos manuscritos en el escondrijo de la próxima cueva y viceversa. El contenido de dichos manuscritos y fragmentos nos informaba sobre las consignas espirituales, sobre la vida de fe religiosa de aquellos monjes y copistas. Sin duda alguna había que inscribir estos moradores del Girvet Qumran entre los antiguos esenios o cenobitas que moraron predilectamente en aquellos parajes y de los cuales nos habían dejado unos rápidos apuntes Filón y Flavio Josefo, junto con Plinio el Viejo. Nos conviene oír la voz de estos viejos testimonios. Seguimos la traducción de A.G. Lamadrid en su obra Los descubrimientos de Qumran, Madrid 1956. Filón en Cod Omnis Probus Tiber Sit dice: tampoco la Siria palestina está sin producir frutos de virtud, siendo así que está habitada en gran parte por la raza numerosa de los judíos. Algunos de entre ellos se llaman esenios, en número de más de 4000, y cuyo nombre, que no se puede traducir exactamente al griego, designa, a mi parecer, la santidad, pues ellos son, sin alguna vez los ha habido, servidores de Dios. No inmolan animales, pero se ingenian para hacer sus pensamientos verdaderamente dignos de personas consagradas al sacerdocio. En primer lugar, ellos habitan en aldeas y huyen de las ciudades a causa de las injusticias y que están habituados sus habitantes, sabiendo bien que en el contacto social, a modo de aire malsano, atrae a las almas enfermedades incurables. Los unos trabajan la tierra, los otros, dados a las artes que fomentan la paz, se hacen útiles a ellos mismos y a sus prójimos, sin preocuparse de amontonar tesoros de plata y oro, sin adquirir grandes parcelas de tierra para aumentar sus rentas, mas se contentan con lo necesario. Los nuevos descubrimientos han probado que en Qumran se practicaron sacrificios de animales para las necesidades de la vida, porque casi solos, aislados de todos los hombres, sin riquezas ni propiedades, más bien por gusto que por falta de posibilidades, ellos
se tienen por sí muy ricos, complaciéndose en sus pocas necesidades y se muestran fácilmente satisfechos. No se encuentran entre ellos fabricantes de dardos, venablos o espadas, ni de escudos, cascos o corazas, ni en general personas que manejen armas o máquinas, ni nada de lo que sirve para la guerra, ni nada tampoco de lo que puede ser mal empleado en tiempos de paz. Ellos no tienen idea, ni siquiera en sueños, del comercio o de la venta al por menor, ni de la navegación. Ellos se desentienden de todo esto como de peligros. Ellos no tienen idea ni siquiera en sueños de comercio o de venta al por menor, ni de la navegación. Ellos se desentienden de todo esto como de peligros de lucro o ganancia. No se encuentra ni un solo esclavo entre ellos. Todos son libres y se ayudan los unos a los otros mutuamente. Condenan la servidumbre no sólo como injusta, porque ella destruye la igualdad, más positivamente como una impiedad que atenta contra la ley de la naturaleza, que ha engendrado iguales a todos los hombres y por igual los sustenta como madre, y que los ha hecho hermanos no sólo de nombre, sino de verdad. En cuanto a la filosofía, ellos, ellos descuidan la lógica con sus términos rebuscados como inútil para adquirir la virtud. Y lo mismo consideran la física con sus preocupaciones astronómicas como fuera del marco de la naturaleza humana, si no es cuando ella enseña la existencia de Dios y el origen del universo, pero ello se aplican fuertemente a la moral, tomando siempre por norma las leyes de sus antepasados, los cuales no habrían sido concebidas por el espíritu humano si no hubiese estado inspirado por Dios. Ellos las estudian en todo tiempo, pero sobre todo los días séptimos, porque el séptimo día lo tienen por santo. En él se abstienen del trabajo y van a lugares santos que llaman sinagogas. Allí los jóvenes, colocados según su edad detrás de los ancianos, se disponen a escuchar con la debida atención. Entonces cada uno toma su libro y lee, y uno de los más adelantados sale al medio y explica lo que no es tan fácil de entender, pues con frecuencia la doctrina se da allí bajo símbolos al modo rebuscado de los antiguos. Allí se enseña la piedad, la santidad, la justicia, la vida de familia, la vida civil, el conocimiento de las obras verdaderamente buenas, malas e indiferentes, a elegir lo que conviene y a huir de lo contrario, tomando por principio una triple profesión de afecto a Dios, a la virtud y a los hombres. El amor de Dios se manifiesta en multitud de casos concretos, un estado de pureza durante toda la vida en las relaciones con el prójimo, en no jurar, no mentir, creer que lo divino es causa de todo bien sin ser causa de ningún mal,
El amor a la virtud incluye el desapego de riquezas, de la vanagloria y del placer, la templanza, la fortaleza, la frugalidad, la simplicidad, el compadecimiento, la modestia, el respeto al derecho, la constancia y todo lo comprendido en las buenas costumbres. El amor a los hombres comprende la benevolencia, la equidad y la mejor distribución posible de bienes materiales, de la cual no estará de más decir algo. Y en primer lugar, ninguno tiene cosa propia que no pueda llegar a ser común. Sus casas están abiertas a los que vienen de fuera. En segundo lugar, ellos no tienen más que una despensa para todos y unas bodegas comunes. Los vestidos son comunes y la comida también. ¿Dónde se podría encontrar mejor establecido el uso del mismo techo, del mismo vestido o de la misma mesa? En ellos es una consecuencia natural de su género de vida, pues todos los salarios recibidos por su trabajo diario no los guardan para sí, sino que los ponen en común, ofreciendo al servicio de todos la utilidad que de ellos se pueda sacar. Los enfermos no quedan sin cuidado y faltos de recursos personales, ya que ellos tienen a su disposición en una comunidad todo lo necesario para curar sus dolencias y pueden además usarlo sin escrúpulo. Se respeta a los ancianos y se les cuida como a sus padres bien queridos, sin escatimar nada, lo mismo que serían asistidos los padres por hijos dignos verdaderamente de tal nombre, que prodigaran a aquellos las buenas obras de sus manos con el pensamiento siempre atento. He aquí como una fisiología, he aquí como una filosofía que desconoce la elegancia de los términos griegos forma atletas de virtud, proponiéndoles como ejercicios gimnásticos las acciones laudables que afirman su entera libertad. He aquí otro pasaje de Filón, la Apología, conservado por Eusebio en su Praeparatio Evangelica. Octavo. Los esenios están esparcidos por numerosas ciudades y pueblos de Judea y forman grandes grupos. Su institución no se basa en los lazos de familia, ya que entre ellos existen los lazos de sangre, sino en la emulación común por la virtud y en la práctica del amor mutuo. Nadie nace en la comunidad ni se permite la entrada en ella a los niños y jóvenes, dado que los años de la juventud son inestables a causa de su poca madurez. Solo se admiten hombres hechos, libres ya de los ataques de la carne y vehemencia de las pasiones, y constituidos por tanto en un estado de libertad y equilibrio que prueban con su conducta diariamente. No tienen propiedad alguna privada y personal, ni casa, ni siervos, ni campos, ni haciendas, ni nada que pueda rendir interés o dinero, sino que todos en común, cierto de esta propiedad en común, todos se ven a sí mismos beneficiados, tienen habitación común,
También, aunque esta comodidad sea relativa, ya que se hallan distribuidos en distintos grupos en común y en público, toman también sus decisiones. Se entretienen en ocupaciones diversas, pero siempre con asiduidad y constancia, desde antes de salir el sol hasta que se ha puesto, y lo mismo en verano que en invierno. Encuentran en el trabajo gran satisfacción, no menos que los que se dedican al deporte en sus ejercicios gimnásticos, y los creen más útiles que estos. Lo mismo para el alma que para el cuerpo. Además, el trabajo como el ejercicio más moderado que es, se puede prolongar hasta la vejez, mientras los ejercicios gimnásticos pierden su razón de ser después de la juventud. Algunos se dedican a la agricultura y también a todas aquellas obras de artesanía necesarias para la vida, mientras no ofendan la modestia. Los intereses que de todas estas actividades se pueden derivar van a parar a manos de un inspector nombrado para esto por sufragio universal. Sienten quien los empleará en beneficio de toda la comunidad. Aquí hacemos una pausa y continuaremos con este discurso ejemplar en el siguiente párrafo. Siempre comen lo mismo y en común.